Ante todo, buenos días. Agradezco a los presentes por la presencia al, al seminario que tenemos con los doctores Daniel Olmos, Cudelia Figueroa y José Montoya. José Montoya. El nombre, perdón. Ok, en esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Velasco Hernández. Ok. Catedrático del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Okay? Él nos va a hablar sobre, su plática se titula SARS-CoV-2 y algunos de sus modelos matemáticos. ¿Okay? Entonces, Jorge, gracias Hey, por estar y todo tuyo. sí, pues buenos días, muchas gracias. Entiendo que esta es una plática así como ilustrativa de lo que pueden hacer las matemáticas para los estudiantes de la carrera, así que diseñé una plática que espero sea útil para ustedes. Entonces, empezamos SARS-CoV-2 y algunos de sus modelos matemáticos. Es interesante ver lo que ha pasado con la epidemiología matemática en estos últimos meses. La epidemiología matemática es una área que tiene años, más de un siglo de existir. Comenzó de manera muy fuerte con los trabajos de Kerbach-McKendrick, de Ronald Ross en enfermedades de transmisión vectorial, usando fundamentalmente métodos estadísticos, y Ross introdujo, junto con Kerbach y McKendrick, el uso de modelos matemáticos dinámicos como los que estamos tan acostumbrados a revisar ahora. Entonces, antes de eso, la epidemiología evidentemente estaba basada, sobre todo la más clásica, en estadística. Y tenemos situaciones, eventos históricos muy importantes, como el problema, por ejemplo, de la cólera en Londres en el siglo XVIII, en donde John Snow, haciendo deducciones de naturaleza estadística, pudo de alguna manera diagnosticar muy bien el problema de la cólera e identificar en la ciudad de Londres las bombas de agua que se usaban entonces para sacar ríos del agua del Támesis y identificar qué pozos estaban contaminados por cólera, por materia orgánica, fecal esencialmente. Antes de eso, Daniel Bernoulli, uno de los famosos Bernoullis, el papá de la física aplicada, uno de los últimos hombres universales, Daniel Bernoulli ganó solamente un premio menos que Euler. Y además eran muy amigos y después se volvieron terriblemente enconados enemigos, pero esa es otra historia. Y Daniel Bernoulli lo que hizo fue hacer un estudio que ahora llamaríamos actuarial, de esencialmente demográfico, del efecto de la variolación, como se llamaba antes a las vacunas, que en ese entonces estaban empezando a aplicarse. Esos son los antecedentes de la epidemiología. Y después vino una etapa después de la época de Ross bastante tranquila. Digamos que hubo alrededor de 1950, 1960, otro mínimo resurgimiento, pero resurgimiento al fin con el estudio del paludismo, en los trabajos de Klaus Dietz, los primeros modelos grandes que se usaron en epidemiología. En algunos de ellos ya comenzaron a usar las matemáticas. Después vino otro auge pequeño en Estados Unidos con el estudio de las enfermedades transmisibles, particularmente la gonorrea, que comenzó a tomar proporciones epidémicas por ahí de mediados de los 70s, para en los 80s tener una primera explosión en modelación matemática con la llegada del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana. A partir de ahí hubo realmente un florecimiento de la epidemiología matemática que ha continuado hasta nuestros días con las epidemias del SARS en principios del año 2000, 2003, después el H1N1, que si recuerdan empezó aquí en México en 2009, después en 2012, 2013, con la epidemia del SARS, del MERS, que ocurrió también en Medio Oriente, y finalmente con esta epidemia del SARS-CoV-2 que nos afecta ahora.
Los modelos matemáticos de los que voy a hablar son modelos en ecuaciones diferenciales. Este es el modelo de Kermack-McKendrick más clásico, el modelo de susceptible infectado. Perdón, Jorge. Ajá. ¿Estás proyectando tu presentación? Pues sí, hace ratito lo checamos. Porque ahorita, bueno, ¿están viéndolo todos? A ver, vuelvo otra vez. No se ve. No se Lo ve. bueno es que me eché puro rollo ahorita. Ajá, pues dije, estás hablando, dije. A ver. No sé, ¿se ve? Sí. Listo, ahora sí. Muy bien. Ok, entonces ahí está. Entonces, bueno, el rollo no, el rollo era sobre esta página, así que no se perdieron mucho. Ujú. Y ahora es el modelo Kermack-McKendrick, que ese es el que está ahí enfrente. Y es el modelo clásico, es un modelo compartamental, es un modelo de los más simples que tienen algún realismo biológico. El más simple podría ser el modelo exponencial de crecimiento exponencial, pero los biólogos en sus cajas de Petri pueden hacer una relación mucho más precisa con datos en un modelo biológico de ese crecimiento, así que la ecuación exponencial es realmente muy inútil en ese sentido como modelo, y este es el primero que captura realmente complejidad importante, junto con los modelos, por supuesto, de Lotka-Volterra. Este modelo esencialmente lo que dice es que los individuos están en un cierto compartimiento, que le llamamos S, de los susceptibles, por lo que denotamos susceptible a cualquier persona que puede enfermarse del agente patógeno que está circulando en la población. Esos susceptibles se vuelven infectados después de contagiarse, después esos infectados se curan y se recuperan o mueren. Ese es el esquema básico de la enfermedad. El chiste de estos modelos está aquí. Es cómo se hacen estas transiciones y particularmente cómo se lleva el proceso de contagio, porque las enfermedades infecciosas son procesos de naturaleza biológica, por supuesto, pero fundamentalmente social. Eso es algo muy importante porque esto los distingue muy fuertemente de otro tipo de modelos que se hacen para hacer pronósticos, que son, por ejemplo, los meteorológicos. Y ahorita comento a qué me refiero. El caso es que la conducta es lo que hace que tengamos este tipo de contactos. Esta expresión que está aquí se denomina la ley de acción de masas en física, que dice que una reacción química es directamente proporcional al número de moléculas del tipo A que hay y el número de moléculas del tipo B, y eso les produce una nueva molécula. En este caso, es una interacción entre susceptibles e infecciosos, que ocurre a una cierta tasa beta, donde todos se juntan con todos. Eso resulta en una infección. La infección, las personas en promedio sanan a una tasa eta y se recuperan. En este modelo no hay regreso a ser susceptibles, eso significa que o la enfermedad es mortal y todos se mueren, o crea inmunidad permanente y ya nadie se puede enfermar. Por supuesto, este sistema le damos condiciones iniciales y tenemos solución unicidad y ese tipo de cosas. Sin embargo, observen ustedes que estudian ecuaciones diferenciales, aquellos que hayan llevado su curso, que este modelo no tiene puntos de equilibrio aislados. ¿Ah? Tienen toda la recta S en el espacio fase IS, toda la recta S positiva es de puntos de equilibrio. Entonces es muy peculiar que uno de los primeros modelos o los modelos más básicos que describen interacción poblacional en biología, de por sí es no lineal y además raro, en el sentido de que no tiene puntos de equilibrio aislados. En fin, pero esas son curiosidades que ustedes seguramente estudiarán en sus trabajos, en su escuela. De estas ecuaciones, podemos hacer varias cosas si suman la primera ecuación con la segunda. Entonces, lo que obtienen es esta relación que está aquí y pueden se dan ustedes cuenta de que, dado que las derivadas, cuando las suman son cero, eso quiere decir que la población total es constante. ¿Y a qué constante tiene que ser igual? Pues al número inicial de susceptibles e infectados. Vamos a suponer que no hay inmunes en este caso. Y por lo tanto, la suma de S más I más la integral de I, que es la R, tiene que ser constante. Esto implica inmediatamente que la prevalencia, se llama el número de infectados al tiempo t, es finita para cada día. Y además, si integran de 0 a infinito, debido a esta relación que está aquí, pues el número total de infectados en la epidemia tiene que ser también finito. Y esto nos da lugar al
un teorema muy importante de la epidemiología, el teorema fundamental, se llama el teorema umbral de la epidemiología, que esencialmente dice que dependiendo de los valores de los parámetros, si ustedes toman la primera ecuación, por ejemplo, no sé si la puedo regresar, si toman la primera ecuación y dividen por S, les queda la derivada de S con respecto a T sobre S. Esa es una derivada logarítmica, la pueden integrar directamente, que es lo que hice aquí, y les da una solución de los susceptibles en función de los infectados. Pero esto es interesante porque sabemos que la integral, si integramos por a toda T la ecuación diferencial, fíjense ustedes, esto me queda aquí infinito, y por lo tanto, E a la algo es un número finito, por lo tanto, positivo, por lo tanto, el número de susceptibles cuando T tiene infinito es positivo, es decir, no importa qué enfermedad tengamos en una población, el número de susceptibles finales siempre va a ser positivo. No todos se enferman. Y esto no tiene que ver con inmunidad, ni tiene que ver con vacunas, ni nada. Tiene que ver con el hecho de que las enfermedades infecciosas transmisibles son fenómenos sociales que dependen del número de gente que interactúa. Eso lo veremos después. Lo que sí ocurre es que el número de gente infectada por día se va a cero, es decir, al final la epidemia se acaba, ¿verdad? Esas son dos conclusiones que pudieran, la primera no es obvia, la segunda uno esperaría que eso pasara. Y finalmente, había dicho que este teorema umbral se basa, depende mucho de ciertos parámetros. El parámetro fundamental de que depende es el número reproductivo básico que tiene esta expresión. Es la tasa de contacto beta multiplicado por un número inicial de susceptibles que generalmente se aproxima como la población total, porque estamos hablando al inicio de la enfermedad, y eta, que es la tasa de curación. Su inverso, ahorita vamos a ver con más detalle esto, es el tiempo en que una persona enferma puede contagiar. Entonces, esencialmente R0 les dice el número de contagios que una persona infectada promedio produce en una población que está completamente formada de gente susceptible. Los componentes de R0 es muy importante tenerlos en cuenta porque independientemente de la complejidad de los modelos, los componentes van a ser los mismos. La forma del número reproductivo puede ser distinta, pero los componentes y la idea general del número reproductivo es exactamente la misma. Entonces, este número reproductivo se descompone en varios componentes. La tasa de contacto la beta realmente se llama la tasa efectiva de contacto y se llama efectiva porque mide es el producto de la tasa de contactos, que es los contactos per cápita por unidad de tiempo, es decir, simplemente cuántos contactos tengo usualmente durante el día, y eso tomando en promedio para cada población, y después de esos contactos, la probabilidad de que ese contacto resulte en infección. Esa es la tasa efectiva de contacto. Y después, 1 entre eta es el tiempo medio en estado infeccioso. De tal manera que la definición formal del R0 es el número de infecciones secundarias que un individuo infeccioso típico genera durante el tiempo en que es infeccioso en una población completamente susceptible. Estas palabras que puse en rojo es porque quiero enfatizar que R0 es un parámetro promedio. Habla de infecciosos típicos, de infecciones secundarias y de una población que es susceptible completamente. Estas condiciones son muy ideales y en particular no existe realmente un infeccioso típico. Podemos tomar el promedio, por supuesto, pero hay mucha variabilidad, como seguramente ustedes han visto en esta epidemia. Ahora, tenemos dos modelos básicos. Aquí escogí el SIR porque es el más fácil de explicar, pero el SEIR, que es susceptible, expuesto, infectado y recuperado, tiene las mismas propiedades, un poquito más complicadas porque es una ecuación más, pero voy a ilustrarlo simplemente, no lo voy a explicar igual que el SIR, pero simplemente quiero expresarles que los modelos epidemiológicos se han utilizado mucho en esta epidemia para hacer estimaciones, en algunos casos muy ingenuas, de la proyección de cómo va a ir la epidemia, cuándo va a estar el pico, qué fecha va a ser el pico y cosas de ese tipo que ustedes recordarán en abril, mayo, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Y lo que quiero mostrarles aquí es que los modelos SIR son malísimos para hacer ese tipo de proyecciones si no tenemos en cuenta que este es un modelo y que por lo tanto hay que darle mucho énfasis al aspecto epidemiológico de la situación.
El modelo SIR, si ustedes se acuerdan, esta ecuación que pongo aquí es la ecuación del medio de los infectados. Beta, S, y nada más factoricé la I. Pero estoy suponiendo que voy a tomar la infección al inicio de la epidemia, al inicio del proceso epidémico. En ese caso, el número de susceptibles iniciales es 0, podría ser la población total, pero es constante. Y voy a simplemente considerar que en un periodo de tiempo chico, ese 0 no cambia. Evidentemente, cuando hay epidemia, el número de infectados crece a expensas del número de susceptibles que baja, pero como estamos esencialmente linealizando, es lo que significa linealizar en una ecuación, vamos a considerar que el número S se mantiene constante y solamente debemos incrementar el I. Si consideramos que una población como la de la Ciudad de México o la de Hermosillo, que debe andar por 2 millones, al inicio de la epidemia comenzamos con 1, 2, 8, 10 casos, pues el número de infecciosos casi no le hace cosquillas al número total de susceptibles. Esa es la justificación. El caso es que si hacemos esa suposición, podemos integrar la ecuación y obtener que I de t es I de 0 por E a una tasa específica de crecimiento. Esta tasa es el eigenvalor dominante, el único en este caso, de su ecuación diferencial, alrededor del punto libre de la enfermedad. Todos susceptibles, 0 infectados. Entonces, ese es lambda. Esa lambda la podemos rearreglar. Fíjense ustedes que podemos dividir, factorizar la eta. Entonces nos queda esencialmente esta expresión que está aquí arriba, eta R0 menos 1, y podemos despejar R0 y vemos que hay una relación muy peculiar entre el número reproductivo básico y la tasa de crecimiento y el tiempo de duración en el periodo infeccioso, que en el modelo SIR es R0 es igual a 1 más lambda sobre eta. El modelo SIR, que es este que está aquí, en donde las poblaciones en general, cuando se enferman, no se vuelven directamente, inmediatamente infecciosos, sino que antes hay un periodo de incubación. Si piensan en el catarro común, pues antes de comenzar a estornudar y echar moco, se sienten miserables, les da calentura, el cuerpo les duele, tienen los síntomas, pues, y entonces comienzan a infectar. Entonces hay un periodo de incubación, después vienen los infectados y finalmente los recuperados. En este modelo también podemos encontrar la relación entre el R0 y el eigenvalor dominante. En este caso es un sistema de ecuaciones, ya no es una sola, hay que linealizarlo, sacar el jacobiano, evaluarlo en el punto libre de la enfermedad y obtenemos que el eigenvalor dominante es lambda. Podemos despejar de aquí beta, que tiene esa expresión, y después ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el número reproductivo del SEIR de este tipo, Kermack-McKendrick, ¿no? Cuando la tasa de infección es exactamente la misma que en Kermack-McKendrick, el único término es menos beta SI, el número reproductivo es el mismo, entonces podemos dividir por eta la beta y obtenemos que R0 tiene ahora esta expresión. Fíjense ustedes que es el primer componente del SIR, pero tiene otro componente que es otro componente que tiene que ver con gamma. Gamma, 1 entre gamma es la duración del periodo infeccioso. Entonces vean ustedes que R0 tiene relación muy importante con la tasa de crecimiento y con las escalas temporales a las que ocurre la enfermedad, y que eso les da R0. Y aquí pongo un estadístico, un tiempo típico muy importante que podemos sacar directamente de la tasa de crecimiento. Simplemente, si yo digo, ¿en cuánto tiempo se da el doblamiento del número de infectados? Pongo aquí 2 por I0 igual a I0 por E a la tal. Despejo el tiempo, perdón, y obtengo logaritmo de 2 entre lambda. Lo mismo hago aquí, porque aquí la lambda es más complicada, pero la fórmula es la misma. Entonces, el tiempo de doblamiento, el tiempo que ocurre en que se duplica el número de infectados es log 2 sobre lambda. Y este valor se puede medir directamente en los datos. Observen ustedes que los modelos SIR, la beta no la conocemos, la gamma podemos conocerla de los estudios médicos y la eta también, de manera aproximada, pero la beta no la conocemos. ¿Cómo le hacemos para, y si no conocemos beta, pues no conocemos R0, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer lambda, pero para lambda tenemos que estimar el crecimiento de la población, y eso sí lo podemos encontrar. Fíjense, lambda es la tasa de crecimiento de la población, esta que está aquí, y esta
tomando el inicio de la epidemia, sacando log en la gráfica, ajustando una línea recta, una simple regresión lineal, podemos encontrar la tasa de crecimiento de la epidemia. Entonces, podemos encontrar de los datos cuál es el tiempo de doblamiento y lo podemos comparar. Ahorita voy a regresar a este importante parámetro. Simplemente quiero señalarles que para calcular el número reproductivo básico, no es buena idea usar los modelos Kerman-McKendrick porque están muy pegados a las hipótesis fundamentales de cómo ocurren los contactos, al término beta-SI. Pero afortunadamente, los modelos son invención, como les decía, relativamente nueva comparada con los métodos estadísticos y a lo largo de la historia de la epidemiología, pues se han diseñado métodos para estimar el R0. Y esto se basa en la siguiente idea que es muy interesante y que viene de modelos demográficos desarrollados esencialmente por Ronald Fisher, el papá de mucho de la estadística clásica que conocemos. En sus estudios Ronald Fisher, aparte de ser un excelente estadístico, fue un teórico de la biología, de la genética de poblaciones muy importante y desarrolló muchos métodos al respecto. Y esta idea que les voy a dar viene de esas épocas, que es principios del siglo XX. R0 es ahora es muy moderno, pero realmente R0 viene de la tasa reproductiva neta que Fisher dedujo de las poblaciones humanas. La tasa reproductiva neta esencialmente lo que les dice es esta generación de individuos, ¿cuántos hijos va a tener? Si lo hacen la equiparación con, como lo hicieron los epidemiólogos antes, en lugar de hijos de una mujer es descendientes patógenos de un patógeno, pues es la analogía perfecta, es la teoría ecológica básica que está detrás de la epidemiología y R0 mide el potencial de un patógeno para invadir una población, para crecer. El punto aquí es que hay que notar que diferentes individuos tienen diferentes capacidades de transmisión. El modelo Kerman-McKendrick supone que todos somos iguales y eso es un problema. Es un problema para el modelo, pero no para la estimación estadística. De hecho, la variabilidad es la comida esencial de la estadística y donde la estadística puede decirnos muchísimas cosas cuando hay variabilidad. Entonces, vamos a denotar por K tau, la tasa de infecciones secundarias producido por un individuo infectado. Es decir, hace tau días. Es decir, yo estoy enfermo y estoy infectando, me fijo cuántas gentes por día produzco infectadas. ¿A cuántos enfermo, digamos? Ese término K-tau se divide en dos. Ustedes saben que las enfermedades no son así de que empiezo a enfermarme, duro 10 días y después me sano, como dice el modelo Kerman-McKendrick. No, en general hay una evolución de la enfermedad. Ustedes se han enfermado de varias cosas en su vida, seguramente. Esa es la ley natural. Entonces existe una cierta probabilidad de que un individuo esté todavía infeccioso tau días después de haber iniciado su infección. Eso espero que sea muy intuitivo. Y también existe otro parámetro que es la infecciosidad media. Una cosa es que yo esté todavía enfermo y otra qué tan infeccioso soy cuando estoy enfermo. Y eso depende de tau, de qué tanto tiempo llevo enfermo. Eso se denomina la edad de la infección. ¿Verdad? Entonces, en los modelos clásicos, como Kerman-McKendrick, se considera que esta infecciosidad es constante. Simplemente durante todo el tiempo que estoy enfermo, tengo la misma probabilidad de infección. Esa es la beta. El intervalo generacional, perdón, miren ustedes, aquí no escribí la O. El intervalo generacional es el intervalo de tiempo que ocurre entre el contagio del infector, cuando me enfermo yo, y el contagio de a quien enfermo yo. Ese se llama el intervalo generacional. Y ustedes han oído seguramente en las noticias mucho acerca de las pruebas y que no sé cuántas pruebas. Y las pruebas, lo importante de las pruebas no es tanto, se pueden usar para muchas cosas. Se pueden usar para diagnosticar a una persona o se pueden usar para evaluar el nivel de prevalencia de la enfermedad en una población y otras varias, pero las dos importantes son estas. El punto es que la prueba en sí lo único que me dice es si estás enfermo o no. Lo importante es que te puedo detectar antes de que tengas síntomas y entonces puedo preguntarte con quién has estado trabajando, con quién te has juntado y entonces voy y veo a esos posibles contactos, pudieran ser casos sospechosos, y los detecto y les hago la misma pregunta, les hago la prueba. Es decir, las pruebas son importantes cuando son diagnósticas
para lo que se llama el seguimiento de contactos o contact tracing, que les permite saber precisamente cuánto tarda un enfermo en infectar otro. Eso lo que les genera es un conjunto de intervalos, uno para cada individuo, que les da una distribución de tiempos de contacto. Detrás de esa idea, lo que tienen es la siguiente. La incidencia es un concepto muy importante, diferente al de prevalencia. Los modelos Kermack-McKendrick lo que les dan es la I, es la prevalencia, es el número de enfermos, que aquí le llaman enfermos activos, al tiempo T. En cambio, la incidencia es el número de enfermos nuevos generados en el día T. Y esa es la interesante y esa es la importante realmente en epidemiología. La incidencia al tiempo T la podemos calcular de la siguiente manera. Entonces, fíjense ustedes, reconociendo que un individuo tiene una evolución en su enfermedad que depende de la edad de infección, podemos calcular el siguiente número, IAT, que es la incidencia al tiempo T debido a infecciosos infectados al tiempo A, o sea, hace A días. K de T menos A da esa probabilidad, la que acabo de escribir en la lámina anterior, multiplicada por los infecciosos que tienen edad A de infección, multiplicado por los susceptibles al tiempo T cuando se enferman. Y esta cosa la puedo integrar sobre todo las edades de infección y obtengo entonces que la incidencia total, independientemente de la edad de infección, tiene esta fórmula que está aquí. Entonces, K se denomina la distribución de intervalos generacionales. Distribución aquí empírica, no es una distribución de probabilidad. La podemos volver, de hecho es lo que vamos a hacer ahorita. Una de las cosas es que ven ustedes que si integro sobre todas las edades de infección mi K, eso me da R0. Ese es R0, es otra manera de definir R0 diferente de la que dedujimos del Kermack-McKendrick. Deben ser equivalentes, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver de qué se trata la equivalencia. Si quiero encontrar una distribución de probabilidad, pues normalizo mi K por el número reproductivo y entonces la ecuación para la incidencia me queda muy sencillamente, la incidencia al tiempo T es R0 por el número de susceptibles por la integral de la distribución de las edades de infección por la incidencia a la edad A de infección. Muy simple fórmula. Esta es una ecuación integral de tipo Volterra y esta ecuación es muy famosa en probabilidad, en muchas otras áreas de ciencia aplicada. Se denomina la ecuación de renovación en algunos lugares y esta ecuación fue muy estudiada por Feller. En el libro de Feller de probabilidad está la demostración de la existencia de unicidad de soluciones de esta ecuación. Es una prueba bastante larga, muy interesante, que ojalá alguna vez revisen. Ahora, ¿cuál es la relación de esta manera de calcular R0 con el R0 que calculamos de la Kermack-McKendrick? Pues muy sencillo. Simplemente observamos, sacamos en este caso beta S0, la sacamos, son constantes, tienen que ver con la infección. Observamos que nuestra ecuación diferencial para I en el modelo Kermack-McKendrick, cuando ya no permitimos que haya susceptibles en la población, simplemente observamos cómo los infectados van desapareciendo. Un ejercicio mental es, supongan ustedes que tienen un cuarto, meten a gente que se acaba de enfermar ahí, no hay nadie más, solamente enfermos, y ponen a alguien en la puerta y solamente aquellos que sanan, salen. Entonces, esta ecuación describe cómo se va vaciando el cuarto donde están los infectados. El punto de esto es que podemos resolver la ecuación, pasamos el I0 del otro lado, y esto que está aquí es la proporción de individuos que todavía están enfermos con respecto al total con el que iniciamos. Y esto que está aquí es la descripción en términos de la exponencial, pero esencialmente esto lo podemos ver como la probabilidad de estar enfermo T unidades de tiempo después de haber entrado, ¿verdad? Entonces, T, en el modelo Kermack-McKendrick, es la edad de infección. Es lo mismo. Fíjense ustedes que en el modelo anterior de la ecuación, la edad de infección y el tiempo biológico no son iguales. Aquí sí. Entonces, esta K, entonces, tiene que ver con esta distribución de probabilidad. La metemos aquí, integramos, y pues nos sale R0 beta S0 sobre eta.
el número reproductivo que teníamos, pero hemos ganado conocimiento. El modelo de Kermack-McKendrick supone que la distribución de los tiempos de infección, de las edades de infección, es exponencial. Y esta es una hipótesis fundamental que si no tomamos en cuenta, vamos a hacer estimaciones muy equivocadas del número reproductivo básico. Otras 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta aquí y que voy a relatar es que es un proceso infeccioso, es decir, depende del perfil de infecciosidad de la población infectada. No hay un individuo típico. Algo que no puse aquí y que sí está en el modelo SIR, y por eso lo pongo en azul, pero que es muy importante, es que además hay un perfil de latencia. Es decir, no todas las personas se enferman y tienen síntomas al mismo tiempo. Ustedes saben que el periodo de incubación del virus va entre 2 y 7 días, con una media de 5. Ese es un estadístico del perfil de latencia de la población. Y después una cosa muy importante. El modelo de Kermack-McKendrick y este mismo que está aquí, porque aquí estamos suponiendo que la tasa de contacto es homogénea, hace que todos seamos iguales, cuando realmente no es cierto. Hay mucha heterogeneidad en la tasa de contacto. En general tendemos a juntarnos con aquellos que tienen los mismos gustos, las mismas edades que nosotros. Y tenemos poco contacto con otros que están fuera de nuestro núcleo de edad. Entonces, eso es algo muy peculiar y que en estos modelos no está considerado y que afecta de manera importante las estimaciones de nuestros valores. Entonces, simplemente para recordar, SIR, ese es el número reproductivo. Y aquí voy a ahora regresar a unir los parámetros del SIR junto con el tiempo generacional, que vimos que es muy importante para calcular el R0. El tiempo generacional en el modelo SIR Kermack-McKendrick, el modelo de Kermack-McKendrick lo supone igual al periodo de recuperación. En el caso del COVID, ese está para la gente que tiene síntomas leves entre 10 y 15 días. Si tiene síntomas graves, es entre 10 y 24 días. Depende mucho, pero si suponemos que los que son sintomáticos leves son los que pueden realmente transmitir, y si suponemos, para no complicar la cosa, si suponemos eso, entonces este 1 entre eta vale entre 10 y 14. Y usando la fórmula que dedujimos, pues bueno, el R, ¿se acuerdan que era R por lambda? R entre lambda, perdón. Bueno, los inversos de esas R y lambda son los tiempos de generación y tiempos de doblamiento de doblamiento de la epidemia. Entonces lo podemos escribir en lugar de lambda y de ¿qué era? R, por tiempo de generacional y tiempo de doblamiento. El modelo, y aquí viene una situación interesante. ¿Qué tan acertada es la hipótesis del modelo SIR Kermack-McKendrick de que los tiempos de las edades de infección están distribuidas de manera exponencial? Aquí tenemos, no sé si se vea en la pantalla, pero este decaimiento que está aquí punteadito es la distribución exponencial que presupone el modelo Kermack-McKendrick, pero realmente los intervalos generacionales tienen más parecido a Poissones o gamas que a exponenciales. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que para el modelo Kermack-McKendrick, con mezclado proporcional, mezclado homogéneo, la relación entre la tasa de crecimiento de la epidemia y el número reproductivo es una línea recta, que es esta punteadita que se ve aquí. Pero si ustedes, en lugar de tomar esa distribución exponencial, consideran más realistas las distribuciones, la relación entre R y R ya no es lineal, sino que ya es más cóncava, ya es no lineal, y esto tiene consecuencias en las estimaciones del número reproductivo. Para el modelo SIR, el tiempo generacional es la suma del tiempo de la incubación más el tiempo de infecciosidad. Es decir, para los estadísticos es una convolución de 2 exponenciales. Una, el decaimiento exponencial del periodo de incubación, y otra es el decaimiento exponencial del tiempo de infecciosidad. Y el R0 tiene esta formulación, es bastante más compleja, pero este es para el R0, pero se podrían hacer gráficas similares a las que estoy mostrando del lado derecho. Entonces, ¿qué sigue?
Bueno, pues ahora, pues vamos a hacer ahora pues unos cálculos para ver qué tan bien aproximan los números reproductivos, los modelos que he puesto, los números reproductivos, en un aspecto teórico. No voy a comparar con datos todavía. Entonces, para el modelo SIR, R0 es 1 más TG sobre TD. Repito, TG es el tiempo generacional, que en el SIR suponemos que es el mismo que el tiempo de infecciosidad. TD es el doblamiento. Para el SEIR, es esta, y aquí tomemos esa hipótesis, ¿verdad? Entonces, si tomo uno entre gamma, las medianas de los datos que tenemos para esta, por ejemplo, ahorita pueden tomarlo como simplemente como valores, ¿no? Pero para que tenga sabor, ponerle sabor al caldo, tomé los datos del COVID para hacer una aproximación, una ilustración de lo que quiero mostrar. Es un ejemplo, quiero insistir en eso. Entonces, si 1 sobre gamma es 5 días y 1 entre eta, infecciosidad, son 10 días, y el tiempo de doblamiento es de 4 días, esto se saca de los datos, y ahorita creo que tengo una gráfica por ahí, les voy a mostrar, sustituyendo aquí, el número reproductivo para el SIR es 2.7 y el número reproductivo para el SEIR es 4.9. El tiempo de doblamiento ya lo puse. Y el punto aquí que quiero mostrarles es que si usamos métodos estadísticos directamente, con estimaciones del tiempo generacional basado en argumentos de las láminas anteriores, lo que tenemos es que el número reproductivo para México era como 1.88 o 1.70, muy lejos del 2.7 y 4.9. Estoy señalando que este es un ejemplo, pero ustedes seguramente han visto que hay mucha gente que agarra el SEIR, quizás le pone otro compartimiento para considerar los asintomáticos y estima todo lo que haya que estimar. Y vean aquí, si no se tiene cuidado con esas estimaciones, podemos tener problemas, porque en el caso del México, el país, pues el número reproductivo básico aquí vale está entre 1.8 y 1.7, y los números del SIR o del SEIR les dan números reproductivos muy altos. El punto es, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y ahora sí voy un poco con el ejemplo de datos que tengo. Esta es una cosa que calculé. Yo no soy muy bueno con Excel ni con muchas cosas de computación, así que perdonarán la falta de elegancia de la tablita, pero déjenme mover esta cosa aquí porque me estorba. Pero aquí lo que puse es un R0, el tiempo de infecciosidad de 10 días, la tasa de doblamiento deducida de estos dos con el modelo SIR y el tiempo de doblamiento correspondiente. Después puse el otro caso con infecciosidad de 14 días, el correspondiente valor de R y el correspondiente tiempo de doblamiento. Entonces, es el modelo SIR, nada más que en uno considero que el tiempo de infecciosidad, que recuerden, es el tiempo generacional o el intervalo serial que supone el modelo Kerman-McKendrick, es 10 y en el otro es 14. Ay, ¿por qué no cambia? Entonces, fíjense ustedes, si el tiempo de doblamiento es 2.2, eso significa, esto está asociado con una infecciosidad de 10 días y el número reproductivo correspondiente es 2.4. Si considero 14 días de infecciosidad, ahora tengo un R de 0.14, los 14 días y el número reproductivo entre 2.9 y 3. ¿No? Ahí estoy moviéndoles las cositas. El caso es que el tiempo generacional que se ha determinado en muchos lugares y nosotros indirectamente en México es como de 5 días. Si ustedes utilizan la fórmula directa sacada del R0, nada más que sustituyendo en lugar de 1 entre eta por TG, es decir, en lugar de 10 días ponen 5, el número reproductivo que sale es 1.7. Y el tiempo de doblamiento que predice este pequeño modelo, pero ahora TG no sacado del Kerman-McKendrick, sino de los datos, es un tipo de doblamiento entre 3.7 y 4.6. En Our Goal in Data, nada más para mostrarle fuentes independientes, el tiempo de doblamiento es de como 4.24 días. Entonces, hace mucha diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? No es que esté mal calculado el R0 con estas tablitas. El punto es que no está tomando en cuenta la epidemiología de la enfermedad para calcular realmente cuánto vale el periodo de infecciosidad. Si lo hacen directamente con el Kerman-McKendrick, pues va a ser 1 entre eta y eso está
muy grande. ¿Cuál es el problema de tener un tiempo generacional muy grande? Que el número reproductivo se incrementa, ¿verdad? Porque como el intervalo serial es más grande, en ese intervalo la gente que está enfermando puede enfermar a más que si el intervalo es más chiquito. Ese es el problema con el intervalo serial. Entonces, simplemente observen que hay que tomar en cuenta la epidemiología. Ahora, otra manera de estimar, de desarrollar estas cosas es de la siguiente manera. Voy a deducir otra vez la distribución de tiempos generacionales, el intervalo serial, pero ahora utilizando ecuaciones diferenciales parciales. Esto está más cerca del espíritu de Fisher y del modelo Kermack-McKendrick original, que es un modelo en ecuaciones íntegro-diferenciales. El modelo Kermack-McKendrick que usamos es una super simplificación de esos modelos. Vamos a ir un poquito más general. Entonces, ahora vamos a considerar la gente infectada al tiempo T con edad de infección A. O sea, directamente vamos a agarrar el toro por los cuernos y vamos a considerar a nuestra población cómo evoluciona en el tiempo, pero también cómo evoluciona con respecto a su edad de infección. Entonces, este es un modelo de edad de infección. Entonces, la población cambia cuando pasa el tiempo, es decir, envejece cronológicamente, y pasa cuando pasa el tiempo de infección, que es envejece en la edad, ¿verdad? Son como dos relojes que empiezan distinto. Entonces, estas ecuaciones sus profesores pueden enseñar, se pueden resolver con métodos sobre características, ecuaciones diferenciales ordinarias esencialmente, pero el punto aquí no es este. El punto es que tengo esta ecuación y voy a decir que el número de infectados pues desaparece porque se curan, ¿de acuerdo? Y esa curación depende de la tasa de curación, o el inverso, el periodo de infecciosidad, que depende de la edad de infección. Y para eso damos una condición inicial. El número de infectados al tiempo T con edad de infección 0 es esta. Fíjense ustedes que estamos siguiendo cohortes de individuos, es decir, individuos que se enfermaron exactamente el mismo tiempo. Esta es una hipótesis muy interesante que tiene que ver no con la teoría que voy a ponerles ahorita, sino cómo diseñamos el contact tracing, el seguimiento de enfermos. Este es un problema estadístico importante. A esta ecuación, que es lineal, pues le podemos proponer una solución separable lineal, producto de una exponencial en el tiempo por una función de la edad. Sustituimos, y para que una solución así exista, esto se llama la ecuación característica, tiene que satisfacerse esta ecuación, la R tiene que satisfacer exactamente igual a esta. Y se puede demostrar que hay un número único, una solución real única que satisface estas cosas. Y es el eigenvalor dominante de su ecuación diferencial. Pero bueno, eso es otra cosa. Después puedo decir, bueno, este término que está aquí, esta cacho que está aquí, le voy a llamar K y digo que es K por la siguiente razón. La misma K que puse hace rato. Esta es la probabilidad de seguir enfermo cuando la tasa de recuperación es eta. Y esta es la probabilidad de que este es de que siga enfermo y esta es mi probabilidad de infección, de que pueda transmitir la enfermedad. Es la definición de K. R0, por supuesto, la integral. Puedo volver a normalizar, nada más que ahora, fíjense que pasa una cosa muy bonita. Observo que el inverso de R0 es la transformada de Laplace de la distribución de probabilidad de intervalos seriales. Ah, pues eso está a todo dar, porque es más general de lo que hice hace rato, porque ahora esta G de A puedo tomarla como realmente es. Y entonces voy a ponerles unos ejemplitos aquí, que espero que sean ilustrativos, de, por ejemplo, si la distribución es exponencial, esa es la distribución, le tomo su transformada de Laplace, sale lo que está puesto aquí, que es el inverso, lo invierto para que R0 quede en el numerador, y me queda 1 más RTG, que es precisamente la relación que sale del modelo de Kermack-McKendrick, ¿verdad? Nada más que aquí no está eta. Perdón, sí, aquí está eta porque eso es lo que estoy suponiendo del modelo exponencial, ¿no? El tiempo generacional. ¿Qué tal si es una distribución determinística? Es decir, lo único que puede valer es 1 entre eta. Es una distribución delta. Pues la puedo sustituir y R0 entonces tiene esta forma, E a la R por TG, que es lo mismo que 1 entre eta. Le pongo distribución normal,
Si le pongo una distribución normal, la media es 1 entre eta, el tiempo medio de infección, pero ahora tiene varianza, ¿verdad? Y si hago la misma transformación, pues obtengo que R0 es ahora E a la RTG, pero fíjense ustedes, ponderado por una expresión que depende de la varianza. Fíjense que mientras más grande es la varianza, más chiquito se hace R0. Esta es una propiedad, esta es la distribución normal. Ya no puse la de la gama porque me hice bolas, pero se puede hacer. Tengo que echar en un libro seguramente y lo pueden calcular, ustedes pueden calcularlo, pero no debe ser gran problema. Entonces eso depende de sí. Entonces, fíjense ahora, si ahora tomo el R de 0.14, que es el que calculamos en el crecimiento de la población en México, este es cálculo nuestro, la estimación nuestra del tiempo generacional de la epidemia, y sigma tomamos 2, la división estándar correspondiente a S5, pues R0 exponencial, pues me sale 1.7, que es lo que les mostré que calculamos. Si tomamos la distribución delta puntual, es 2.01, y si tomamos la normal, es 2.09. Entonces, fíjense ustedes que dependiendo de la hipótesis sobre la distribución de los tiempos generacionales, el R0 puede cambiar de manera importante. Y aquí simplemente me gustó hacer esto lo hice hoy en la mañana porque dije, no está de más. La de arriba es la distribución de los tiempos de la edad de infección, y abajo es cómo depende R0 del intervalo generacional. Este es para la exponencial, este es para la delta. Aquí me disculpo porque en matemática no pude hacerla bien, entonces esta rayita que viene aquí la puse encima porque no me salió, pero esta es la delta supuestamente. Esta es la relación entre R0 y TG, y esta es la normal y sus predicciones de la relación entre R0 aquí y TG, y esta entre la distribución de intervalos seriales y el intervalo serial, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que diferentes hipótesis nos implican diferentes relaciones entre el intervalo serial y R0, y este es muy fundamental. Pero los problemas no terminan ahí. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estos son datos de China. Y estos son en China hicieron muchísimas pruebas y hicieron mucho seguimiento de contact tracing. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que tienen estimaciones de las distribuciones de intervalos seriales muy buenas. Y aquí están. Estas son las distribuciones de intervalos seriales empírica para antes del pico que ocurrió después de enero 22. Esta es la distribución de intervalos seriales en el pico, entre enero 23 y enero 29, y esta es la distribución de intervalos seriales después del pico, de 30 al febrero 13. Y esta es la promedio total. Fíjense ustedes cómo estas distribuciones cambian, ¿verdad? O sea, no es la misma la distribución del intervalo serial. Y aquí simplemente tengo la estadística adecuada, la mediana y la dispersión creo que eran las percentiles, algo así, ya no me acuerdo, perdón, pero es la distribución, creo que era el 90 y el 10%, no me acuerdo, perdón. Pero es la dispersión, para el argumento no me afecta, pero lo único que quiero señalarles es que los intervalos seriales antes del pico están aquí, por ahí de 8, y según en el pico están por ahí de 5, y después del pico están por ahí de 2. Es decir, los intervalos seriales cambian de manera bastante importante en el transcurso de la enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque intervenimos. Porque las medidas de mitigación cortan el intervalo serial. No pueden cortar el periodo de incubación, ni pueden cortar el periodo de infecciosidad, porque esas son cosas biológicas. Pero el intervalo serial es el que pasa en que yo tengo síntomas y al que infecté tengo síntomas. Si hago contact tracing y voy aislando a las gentes, ese tiempo va disminuyéndose hasta que se hace 0. ¿Sí? Si a mí me agarran y me aíslan y me meten 15 días encerrado en un cuarto mientras estoy enfermo, no infecto a nadie. Mi intervalo serial es 0. Entonces se explica este decaimiento, y aquí está mejor explicado. Esta gráfica me gusta mucho. Este es el perfil de infecciosidad. Este es, digamos, la edad de infección. Yo vengo por aquí y empieza la alta infecciosidad, alcanzo mi pico y después ya me voy sanando y me curo.
Durante todo este tiempo puedo infectar. Entonces, vamos a suponer que mi primera infección es aquí. Me infecto y fíjense ustedes que ese infectado pobrecito sigue su propio camino y sigue infectando gente, ¿no? Y aquí comienza a tener síntomas y sigue. Y puede ocurrir que después de cierto tiempo, ya cuando estoy en la colita de mi infecciosidad, todavía alguien tiene la mala suerte de juntarse conmigo y lo infecto y sigue. Pero lo importante aquí es que el hecho de que pueda infectar a este en color dorado y a este en color azul, depende de que yo estoy libre, ando por la calle y todo mi perfil infeccioso lo estoy compartiendo allá afuera. Otra cosa importante de señalar es que infectar a un susceptible va a depender, pues, de qué tipo de infectado soy, dónde ando, qué estoy haciendo. Es decir, hay la heterogeneidad en los contactos. Es decir, no es lo mismo un infectado que se infectó en este tiempo y es del caésimo grupo de riesgo a alguien que se infectó en este tiempo y es del jésimo grupo de riesgo. Entonces, la heterogeneidad es muy importante. ¿Qué pasa cuando hago aislamiento social? Bueno, tengo mi perfil de infecciosidad, híjole, ya casi termino, pero lo corto. Obviamente, biológicamente sigue, pero como estoy aislado, al único que pude infectar fue este pobre miserable SIJ, que lo infecté antes del aislamiento. Pero fíjense ustedes cómo mi distribución de infección se corta brutalmente cuando aíslo. ¿Qué pasa cuando uso máscaras? Cuando uso tapabocas. Bueno, no tiene el mismo efecto, evidentemente, pero fíjense qué es lo que hace. La transmisión sigue ocurriendo, pero ahora se deforma mi perfil de infección. Lo vuelvo más estrechito, el máximo lo corto y hago que el periodo de infecciosidad sea más cortito, el riesgo de enfermarse conmigo disminuye en algún sentido. Recuerden ustedes que hay evidencia de que en el COVID la transmisión depende mucho del inóculo y la gravedad de la enfermedad depende del inóculo. Mientras más inóculo reciban, más grave puede ser el COVID. Y esa es la razón por la que el uso de máscaras puede funcionar como vacunación, porque esencialmente lo que hace es que sesga el tipo de infectado a aquellos o que son asintomáticos o que tienen síntomas leves. Eso es lo que usa una vacuna, ¿verdad? Después platicaremos sobre vacunas si me da tiempo porque ya estoy medio atrasadón, pero bueno. El caso es que sigo con el número reproductivo porque es muy importante también. Ha habido muchas cosas sobre el número reproductivo y realmente no es nada más lo que sale del Kerman McKendrick. Y eso es lo que quiero transmitirles aquí. Y que además que las matemáticas que están detrás no son tan complicadas, se pueden ver, pueden hacerlas tan complicadas como quieras, pero no es el punto. El punto es cuál es el principio básico. Y entonces, algunos colegas, que creo que aquí pongo su cita, calcular el número reproductivo individual θ, que es el número de infecciones secundarias Z causada por cada caso, es decir, individual. Entonces, esa es una variable aleatoria, P igual a Z igual a K, con Z Poisson. Entonces, las posibilidades, que θ sea homogéneo, todos iguales, θ igual a R, en ese caso, Z la supongo Poisson, basada en el parámetro R0. Θ exponencialmente distribuida, Z corresponde a una geométrica, y θ es gamma con media R0, Z corresponde a una binomial negativa. Si ustedes recuerdan, una binomial negativa es una distribución que está muy agregada. Entonces, el nivel de agregación es muy importante aquí. Me voy a ir rápido porque se me está agotando, y si no es que ya se me agotó. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, espero que 1 hora, porque si no. Entonces, aquí está el número de casos secundarios generados por cada individuo. Este es el ajuste, el de los puntitos blancos a la binomial negativa, pero fíjense ustedes que existen gente que pueden infectar a 25 personas, cuando el promedio en esta enfermedad puede ser como 2 o 3. Entonces, tomar el R0 promedio puede tener dificultades. Aquí, lo que se muestra es que si ustedes suponen que la población se mezcla homogéneamente y todos con todos, la relación entre la proporción esperada de transmisión y el número de infectados en la población, pues aumenta linealmente. Pero para la mayor parte de las enfermedades, si la distribución no es homogénea, mientras más agregada es,
tienen una proporción más grande de la infección generada por un número muy chico de gente infectada. Y aquí se puede ver que casi todo anda por ahí. Dice, esta es la proporción de transmisión debido al 20% de las personas más infectadas. ¿Se fijan? Entonces, la mayor parte de la transmisión ocurre en aquellas personas que tienen una alta posibilidad de enfermar. Y ya, este artículo es viejito, desde 2005, ahora ya no hablamos de personas, sino de eventos superdispersivos. ¿De acuerdo? Entonces, los eventos superdispersivos son aquellos en donde el R0 de ese evento se dispara muy grandemente y muy por arriba de la media. Y aquí podemos ver para Ebola, SARS, viruela, rubiola, influenza, sarampión, los R0 correspondientes, y estos diamantes que están aquí son los eventos de superdispersión observados en cada uno de ellos. Entonces, los eventos, y aquí en México, entiendo que Adrián les platicó de lo que hemos hecho al respecto. Estos efectos superdispersivos han tenido un efecto brutal en la forma de las epidemias en nuestro país. Voy a brincarme esta, porque quiero poder concluir con algo interesante. Entonces, estos son los R0 calculados en China a finales de enero, todos con métodos publicados en revistas revisadas. Es una variedad impresionante. Y no puse el último que salió a principios de abril, que era de 5.7. ¿Cuál es el punto con esto? Bueno, que estas son el modelo CIR con dos números reproductivos diferentes. 2.1 el azul, 1.8 el verde. Los dos ajustan el inicio de las epidemias. El problema del crecimiento exponencial, como ustedes saben, es que dadas dos condiciones iniciales muy similares al principio, pueden diverger exponencialmente simplemente por el tipo de crecimiento. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, el máximo ocurre con un número R0 más alto, el máximo ocurre más alto y más temprano que con uno más chiquito. La fecha también cambia. Mientras más alto es el R0, más tempranamente ocurre. Mientras más corto, más largamente ocurre. El tamaño de la epidemia cambia. Y evidentemente hay un problema de estimar el R0 porque si lo estiman con la ecuación de Kerman-McKendrick, no saben quién es ese cero. Y en general, lo que ha ocurrido en el mundo, incluyendo en México, es que ese cerro se le atina. Se trata de hacer algún argumento, digamos, heurístico para tratar de estimarlo, pero realmente lo que hay que hacer es calcular el R0 directamente de los datos. Es mejor y más informativo hacer la estimación del intervalo serial que atinarle a cuál es la población en riesgo S0. Pero es otra cosa. Va a terminar vacunación, que tiene que ver con la de inmune, de la inmunidad de rebaño. Fíjense ustedes que una vacunación simple es hacer que una proporción P de individuos pasen directamente a ser inmunes y uno menos P que eran susceptibles. Eso implica que el número reproductivo de la vacunación sea simplemente P multiplicado por R0. Si yo lo que quiero es que RB sea menor que 1, es decir, quiero erradicar la enfermedad, P tiene que ser la proporción o cobertura, tiene que ser mayor que P gorro, que es 1 menos 1 entre R0. De aquí vienen los porcentajes. Si R0 es 3, la proporción que tienes que vacunar, pues es 1 menos 1 tercio, que son 2 tercios, y ahí está el 60 y tantos %, y ustedes le pueden ir cambiando ahí al R0 y pueden ir obteniendo cuál es la proporción de la población que tienen que vacunar para tener inmunidad de rebaño y erradicar la población. Para terminar, este es un modelo que estamos haciendo con colegas de físicos. Este es un modelo de vacunación por edades. Aquí son susceptibles, vacunados, en periodo de incubación, infectados, pero estos son infectados sintomáticos, infectados asintomáticos e inmunes. Y la vacunación tiene que ver con la cobertura, tiene que ver con la eficacia, tiene que ver con el periodo de inmunidad temporal y tiene que ver con qué tanto afecta lo que les platicaba hace rato, que hace que los enfermos sean menos graves, ¿verdad? Los mandes a ser asintomático leve, digamos, sintomático leve o asintomático en vez de que se vuelva grave. La tasa de contacto ahora tiene esta forma porque ahora todas las edades se pueden contar con todas, pero aquí utilizamos información sobre las matrices de contacto, quizás hayan oído hablar del tema. Estas matrices de contacto nos dicen por edad, estas son edades, cómo se junta la gente con la gente. De hecho, son clases de edad. Entonces, fíjense ustedes que este es el mezclado preferencial.
nos tendemos a juntar, este es empírico, esto es sacado de Europa, en Estados Unidos. Hay para México, pero no lo pude bajar. Esta es, nos juntamos con nuestro propio grupo de riesgo y poco con aquellos que están fuera del grupo de riesgo. Y mucho de eso depende si estamos en edad reproductiva y tenemos hijos, o si estamos en una escuela y tenemos estudiantes, o si, etcétera. Dependiendo del tipo de persona, depende esta distribución. El caso es que con esto podemos hacer predicciones. No vean el rollo que está aquí porque no me voy a meter. El caso es que puse datos que tienen que ver con los periodos de incubación, todo esto del SARS. Este es el R0 como función de la cobertura y de la reducción en la tasa de contactos que la vacuna les llega. Entonces, esta es la reducción en tasa de contactos que se calcula para nuestra vacuna del SARS, es 60%. Y entonces vamos a suponer que tenemos una cobertura del 70% al día 100, una cobertura del 70% al día 180 y una cobertura del 50% al día 180, que se traduce en estos valores de FIDE-A. Entonces, para el primero, es esa. Fíjense ustedes que este tipo de cobertura con esta reducción en tasa de contacto está bien a la derecha del 1, es decir, R0 es menor que 1, estamos erradicando la enfermedad. Pero si en el segundo caso, si nos tardamos 80 días más en tener la cobertura del 70%, es apenas si la libramos, esta no es buena estrategia, y si hacemos el 50% al día T, pues peor tantito, porque esa no reduce para nada las cosas. Entonces vean ustedes que una vacuna depende de la cobertura, de la reducción en tasa de contacto, y aquí del periodo de inmunidad estoy poniendo 1 año, pero también cambia. La vacuna se espera que tenga máximo 80% de reducción, entonces esa es la perspectiva que tenemos con respecto a la vacuna. Ya voy a brincarme de esto, hay semáforos, hay sindemias, hay enfermedades, la influenza, por ejemplo, está muy baja, hay otras enfermedades que pueden tener coinfecciones como estas, y, por supuesto, está la literatura acerca de que los modelos para qué sirven, modelos y verdad. Los modelos no tienen la verdad, no están hechos para tener la verdad. Creo que eso estamos de acuerdo. El hecho de que el modelo diga algo no significa que está bien. Un modelo genera escenarios y simple y sencillamente es un resultado que debes tener en cuenta para tomar decisiones. Y finalmente concluyo diciendo que hay una gama de modelos, pero los modelos académicos tienen un objetivo completamente distinto de los modelos que se usan para salud pública y no debemos confundirlos. En los modelos académicos, teóricos, digamos, podemos tener mucha más libertad en las suposiciones que tenemos, podemos lidiar bastante mejor con las incertidumbres, podemos hacer hipótesis que estén sustentadas en datos, pero no muy precisas, porque el objetivo no es la prospección, sino simple y sencillamente el entendimiento. Si agarramos estos modelos y los pasamos directamente como un modelo SIR, Kerr-McKendrick, simplemente aumentarle compartimientos y hacer estimaciones, el riesgo que se corre es alto si no se toman en cuenta la epidemiología. Concluyo agradeciendo a mis colaboradores, a los que nos han apoyado en estas cosas, a la DGAPA, al Gobierno de la Ciudad de México, al Instituto de Matemáticas y por supuesto al grupo donde trabajamos todos. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. No sé, dejo abierto por si alguien tiene alguna inquietud, pregunta. Por favor, es el momento. Bueno, yo sí quisiera preguntar algo, Daniel. Sí, adelante. ¿Considera usted, doctor, que aquí el contact tracing es muy bajo? Porque en un inicio como que sí se empezó a dar ese seguimiento, ¿no? Estaba yo escuchando que, por ejemplo, en Francia, donde pues están teniendo problemas nuevamente, digamos que se tienen abiertos restaurantes, pero la gente llega y toman todos sus datos por si llegase a salir un caso, poder contactar. Aquí no se da algo parecido, ¿no? No, para nada. No hay medidas de ese tipo. Hay algunas ciudades, algunos estados en donde han hecho un mayor esfuerzo en el contact tracing y en las pruebas, por ejemplo, la Ciudad de México, el estado de Jalisco, me parece,
Pero en general, aquí en Querétaro, por ejemplo, por lo que he platicado con Adriana allá en Hermosillo, es el semáforo y es el criterio de la gente. Entonces, si no hay pruebas, no, no, no me refiero a la efectividad de la estrategia de salud, me voy a referir simplemente a para qué sirven las pruebas. Si no hacemos pruebas y no hacemos contact tracing, no podemos tener una estimación correcta del intervalo generacional y por lo tanto no podemos hacer lo que le llaman el nowcasting, la predicción del número reproductivo a la fecha actual, porque ustedes saben que los datos a nivel mundial, el estándar es que como el virus tiene este periodo de 14 días de rango de incubación, entonces los datos de hoy no los puedes usar para calcular el RT, tienes que irte 14 días atrás y si le sumamos los retrasos en los reportajes de las pruebas y de los datos y de la base, pues son al mínimo 14 días. Y lo que interesa mucho es hacer la predicción del RT calculado. Hoy, ¿cómo estamos? Hoy estamos a 9. 9. Entonces, hace 15 días, que era el 28 de septiembre o algo así, queremos hacer, y ahorita si queremos calcular RT no lo podemos hacer hasta hoy, tenemos que hacer hasta el 28 de septiembre. Y quisiéramos proyectar ese RT hasta hoy. Pero para eso necesitamos uno de los insumos fundamentales sería el intervalo generacional, porque ese nos permitiría hacer esa estimación, junto con otras cosas. Pero si no tenemos eso, pues no podemos hacer el nowcasting de una manera efectiva. Ok. Y otra pregunta, bueno, te voy a ganar, Daniel, es que ahorita que hablaba de influenza, ¿considera usted que todavía se va a complicar más el tener datos, digamos, fiables ya con esto de la influenza que viene? Bueno, la influenza, afortunadamente, bueno, dentro de todo lo malo, es una de las enfermedades que es más vigilada a nivel mundial. Y de hecho, el sistema Centinela del gobierno federal está hecho para la influenza. Entonces, uno esperaría tener que ese sistema, lo que pudiera pasar es que fuera rebasado por la conjunción de COVID con influenza. Pero en general, las estadísticas del combate a la influenza es una estrategia nacional en donde el país se ha distinguido. Y entonces están las cosas puestas. El problema es la vamos a llamarle sobrecarga de trabajo y de esfuerzo debido a la epidemia del COVID. Las vacunas de la influenza se generan, como ustedes saben, desde hace principios de este año estaban ya generando las vacunas. Entonces sabemos más o menos qué tipo de cepas van a llegar. Una de las cosas interesantes es que a nivel mundial, en el hemisferio norte, la influenza es prácticamente desaparecida. Hay varias posibles razones al respecto, pero el caso es que todavía no tenemos ningún problema. La vacuna de la influenza se piensa que puede coadyuvar a las personas de alto riesgo porque pueden reducirle precisamente un riesgo en el caso de que COVID circule. Entonces es muy recomendable, que es lo que está haciendo el gobierno, vacunarse con la influenza, porque esa influencia de alguna manera disminuye el riesgo de enfermedad grave con el COVID, no porque tenga ninguna interacción inmunológica, sino simple y sencillamente es como salir al frío con suéter, ¿no? No es lo mismo salir sin suéter que salir con suéter. Evidentemente te protege, ¿no? Okay. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta de que me ganen. Mira, Jorge, es más bien una pregunta así de perspectiva general. Pues como se ve, pues la epidemiología matemática pues ha estado ahora en los reflectores, digamos, de todo, de la política, de los medios de comunicación, de las capacidades que tiene de la modelación matemática, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que esta epidemia ha hecho madurar un poco más al área de epidemiología matemática. Yo no sé si hubiera alguna parte que tú dijeras, mira, se ha fortalecido más esta área, ¿cómo se ha fortalecido? Pues, o qué cosas han salido más a la luz, a relucir, a ayudar a entender este tipo de fenómenos, ¿no? Bueno, a nivel mundial, la epidemiología matemática se desarrolló desde el SIDA y las epidemias de SARS y MERS. Okay. En Canadá, Francia, Estados Unidos, todos estos lugares, los gobiernos tomaron muchas interés en el desarrollo de capacidades para hacer modelación matemática, no solamente tipo ecuación diferencial, sino modelos estadísticos, estocásticos, etcétera, o sea, una visión global al respecto.
Por ejemplo, el centro este que está en York, aquí en Canadá, de modelamiento de enfermedades infecciosas, se generó en función de la epidemia del SARS, me parece, y son grupos muy fuertes que han trabajado. Aquí en México es un área que no se ha salido mucho. Yo, como algunos de ustedes saben, yo estuve fuera del circuito durante 13 años, estuve en las cosas del petróleo, y realmente el número de estudiantes que se generaban en ese periodo en el área fue muy bajo. Entonces, ahora con esta epidemia ha ocurrido un evento que yo creo que en general es positivo porque ha tomado mucho interés. Mucha gente está trabajando en esto de las epidemias. Como siempre, uno esperaría como experto en el área que hubiera mayor expertise en la comunidad, pero eso es una cosa que se tiene que ir incrementando poco a poco. Y yo espero que uno de los impactos de esta enfermedad es que muchos más estudiantes le entren en esta área que se está viendo que es fundamental e importante. Y aquí, si me permites, regreso a lo que prometí al principio. Gracias por la pregunta porque me hizo acordarme de esto. Los pronósticos epidemiológicos y los pronósticos meteorológicos, por ejemplo. Ha habido esta idea de que las epidemias son muy difíciles de predecir, que son como el clima. Entonces, no nos sorprendamos de que no podamos hacer buenas proyecciones, porque si en el clima no pueden, pues las epidemias tampoco. Eso es verdad, pero solamente hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, para predecir una epidemia, para predecir el clima, ¿con qué se cuenta? Dejemos los modelos matemáticos. Tenemos datos, muchísimos datos. Hay estaciones meteorológicas distribuidas por todo el mundo. Cada hora sueltan globos aerostáticos que miden diferentes alturas de la atmósfera. Hay satélites que están en tiempo real alimentando las bases de datos que sacan los modelos para estas cosas. Y por lo tanto hay muchísima información y entonces estos modelos pueden predecir muy bien o relativamente bien el curso de un huracán. ¿Qué es lo que se puede hacer en el caso de los huracanes? Pues medidas de prevención, enciérrense, cierren las cosas, guarden agua, etcétera, cosas de este tipo que se pueden hacer para prevenir. ¿Qué pasa con epidemiología? No hay datos. A nivel mundial, nadie se había preocupado por tener las bases de datos adecuadas para combatir epidemias. Entonces, no es sorprendente que los modelos no jalen. No tenemos la información, no tenemos, para predecir un problema tan difícil, tan complicado, estocástico, variable, incierto como un huracán, pues necesitamos muchos datos y se puede hacer. Igual las epidemias. Entonces, ahorita hay un esfuerzo mundial por la recolección de datos que tienen que ver con epidemias. Y ahorita los métodos de inteligencia artificial, por ejemplo, están siendo sumamente importantes y muchísimo más, digamos, exitosos en esta cosa de la proyección, no de explicación teórica de mecanismos, que eso siempre los modelos matemáticos como estos van a funcionar muy bien, sino para la prospección, para la proyección de escenarios, son muy buenos. Hay otro aspecto. ¿Qué puedo hacer para alterar el curso de una epidemia? Yéndome a la analogía con la meteorología, yo no puedo alterar el curso de un viento, ¿verdad? Es simplemente algo que no puedo hacer. Es muy difícil, o si puedo hacerlo con estas medidas de conservación de los ecosistemas, va a ser una escala de tiempo muy larga. Pero en general no lo puedo hacer. Sin embargo, en epidemiología se puede hacer, porque la epidemiología de enfermedades infecciosas tiene que ver con conducta. Y la conducta, no me digan que no se puede alterar. Se puede alterar de una manera muy rápida y muy eficaz. El caso es tomar la decisión política de hacerlo, y eso es a nivel mundial, ¿eh? Estamos viendo en Estados Unidos una de las peores catástrofes por no querer alterar la conducta de la gente. Y en China estamos viendo una de las mayores éxitos en control epidémico por irse al otro extremo de control de conducta. Evidentemente tenemos principios éticos, políticos, de derechos humanos que tienen que ver con alteración de conducta, pero se puede. El caso es ver cómo es la mejor manera de hacerlo. Entonces, decir que las predicciones, y uno de los ejemplos a nivel más sencillo, si quieren, es lo que acabo de poner. Por ejemplo, si nada más agarramos un modelo Kerman-McKendrick y lo tomamos como un ejercicio estadístico de ajuste de curvas, pues vamos a encontrar un R0, una gamma, una eta, una beta, y vamos a hacer nuestras proyecciones. Pero no se trata de eso.
epidemiología matemática, como muchas otras áreas, como la meteorología, no nada más son modelos matemáticos. Es la teoría, en ese caso física, meteorológica, en este caso epidemiológica y ecológica, que nos ayuda a darle contexto y decisión respecto a qué sirve, qué no sirve, qué es válido, qué no es válido de los parámetros que metemos a los modelos. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta. No sé si están todos. Bueno, Udelia. Sí, ya. A ver si alguien quiere preguntar, no sé. No, yo nada más rápido comentar. Mucho gusto, me gustó mucho la presentación. Pablo Reyes, aquí trabajo se llama el Colegio de Sonora, un centro de investigación en ciencia social. Y me llama mucho la atención toda esta parte, ¿no? Que menciona sobre la conducta, sobre por una parte, todas estas condiciones biológicas que tienen que ver con el involucramiento de un virus, pero por el otro, todas las condiciones que nosotros le ponemos para que sucedan, ¿no? Y me llamó la atención, sí es cierto, ¿no? Se hablaba primero de estas personas superdispersores y que ustedes ahorita, que más bien ahorita estamos hablando de eventos, o sea, de situaciones colectivas que nosotros provocamos para que el virus aproveche lo más posible, ¿no? Entonces, me ha tocado convivir con los doctores Daniel, Gudelia y algunos más, bueno, Adrián, por supuesto. Y yo siempre les comparto eso, ¿no? Los retos que implica integrar al ser humano como un factor fundamental en la propagación de una enfermedad y me llama la atención los esfuerzos que hacen ustedes, ¿no? Desde, por ejemplo, integrar estas matrices de contacto y yo me pregunto, ¿no? ¿Cuándo podremos llegar más a detalle de integrar, no sé, las diferencias culturales que hace en la dispersión de comparar los mexicanos contra los japoneses, contra los neozelandeses? Que pues hemos visto distintas impactos, ¿no? Que se han tenido esas intervenciones sobre la transmisión y distintas experiencias, ¿no? Bueno, simplemente eso me puso a pensar mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta, antes pues le agradecemos primero a los estudiantes, bueno, a Jorge por su tiempo, por dedicarnos para compartir toda su experiencia, su conocimiento. A los estudiantes también, porque pues ya muchos ya están en su otra clase y algunos se quedaron, les agradezco mucho y pues a lo demás por haber atendido. Eso sería todo. Pues, bueno, muchas gracias. Terminamos. Vale. Gracias. Sale. Nos seguimos viendo. Gracias, doctor. Sale. Nos vemos, Jorge. Cuídate mucho. Luego. Hasta luego, Bye. Jorge. Bye.